Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Animal Crossing New Horizons. Bueno amores, hoy vamos a hacer un capítulo un poquito especial porque tengo una petición de una sub del canal que quiere saber tips y consejos para el terraforming, así que venga, aprovecho y lo hacemos, ¡vamos a ello! Bien. Lo primero que tenemos que pensar cuando tenemos un juego de construcción o decoración, como Animal Crossing, es que funciona a base de cuadrículas, siempre con cuadraditos. Y sabiendo esto, que es la base, la verdad que lo demás es muy fácil. Lo primero que vamos a ver es cuando queremos ampliar una ladera que ya tengamos en el juego hecho, o que ya tenemos hecho nosotros, o que ya está hecho. Mi consejo es que no rellenéis, sino que vayáis dibujando, o sea, rellenar así no, sino que dibujéis cómo queréis que sea la forma de la ladera, porque así de esa manera tendréis ya hecho todo el campo que vais a utilizar y luego simplemente rellenar lo que hayáis hecho. Y esto lo podéis utilizar tanto para hacer la ladera que tengáis más grande o para empezar desde cero. O sea, vosotros vais dibujando todo el contorno de la laderita que queréis hacer y ya. Lo que sí os tengo que decir es que si hacéis salientes de la ladera para luego poder redondear las esquinas, acordaros de hacerlas de 3 mínimo, porque si no, solo podréis redondear uno de los lados, el otro no, porque si le dais otra vez, lo que haréis es quitar el trocito que habéis hecho de saliente. Para construir una segunda elevación tendremos que tener en cuenta que hay que dejar un espacio alrededor en la elevación que ya tenemos hecha, y las esquinas también, porque ahí no nos va a dejar elevar. Una vez tengamos esto, si queremos hacer una cascada, siempre tendréis que dejar, o sea, siempre tendréis que hacerla de 3 mínimo de ancho y 2 mínimo de ancho también, de largo, ancho, como queráis verlo. Y luego pues simplemente ir dibujando como una cuadrícula y poder enlazar un lado con el otro. Bien, ahora vamos a hacer 2 elevaciones para construir un edificio. En este caso sí que deberíais de empezarla desde el inicio, porque deberéis tener las esquinas cuadraditas y todo muy rectito. Y bueno, todo dependerá de lo que queráis hacer en la parte superior de ancho. Entonces, ¿tú quieres hacer que sea de 3? Pues entonces empieza por el núcleo de la base, que sería de 3 por 2, por ejemplo, en este caso. Y luego le vas añadiendo los bordes, lo rodeas todo. Una vez hecha la base, lo que haremos será colocar los paneles, que en mi caso no van a estar decorados, pero ya sabéis que tenéis en Pinterest y en muchos sitios, o podéis hacerlas vosotros mismos, para que parezcan ventanas de edificios y tal. Bueno, una vez colocadas las de la base, volvemos a hacer el núcleo que habíamos hecho al principio para hacer la base, que era de 3×2. Y una vez hecho, subimos y colocamos los paneles también ahí. Después bajamos y terminamos de colocar los de abajo, que podéis hacer igual que la del medio o un poquito más ancha, eso ya al gusto de cada uno. Bien, para los afluentes es básicamente lo mismo. O sea, yo aconsejo hacer primero el dibujo en lo que sería horizontal y vertical. Es muy fácil, simplemente tenéis que ir hacia los lados o hacia arriba o abajo. No es difícil. Y una vez tengáis el ancho, yo aquí en este caso para hacer la prueba simplemente lo he hecho de 1 de ancho, pero, o sea, son 3, pero con 1 en el centro. A partir de ahí podéis hacer lo ancho que queráis y todo. Lo que sería el diagonal es simplemente dibujar como una cuadrícula, como os he dicho al principio. Tenéis que pensar en una hoja de papel con cuadritos y vosotros ir dibujando ahí lo que queréis. ¿Qué es en diagonal? Pues simplemente vais haciéndolo escalonado hacia el lado que queréis que vaya. ¿Que es hacia la izquierda? Pues lo vamos haciendo hacia la izquierda. ¿Que es hacia la derecha? Hacia la derecha.
Una vez lo tengáis, lo que tenéis que hacer, el dibujo, me refiero, el plano, simplemente vaciáis lo del centro, primero lo dibujáis, luego vaciáis y luego quitáis las esquinitas para que os quede rectito, para luego, por ejemplo, cuando queráis poner un puente en diagonal, tenéis que tener los laterales, los bordes lisos, porque si no, no os va a dejar. Entonces es lo que os digo, dibujáis, vaciáis, limpiáis las esquinitas y ya está. A partir de aquí podéis hacer la forma que vosotros queráis, para que veáis que esto es así y que podéis pasar cualquier dibujito a un lago, bueno, cualquier dibujito que se pueda y tal, pero casi todo lo que tengáis en cuadrícula se puede. Os voy a hacer un laguito corazón y ya veréis qué chulo queda. ¿Veis? Queda la formita del corazón, le limpia los bordecitos y queda súper chulo. Pues como esto podéis hacer cualquier silueta que tengáis así en Pixel. Pues nada, amores, espero que os haya servido. La verdad es que es algo muy básico lo que os he explicado, tampoco tiene mucho más. Para dibujar en el agua ya habéis visto, para hacer las construcciones, las cascadas, agrandar laderas o hacer unas nuevas o lo que sea, siempre pensar en dibujar en Pixel, más o menos. Y si tenéis eso cogido, pues ya está, lo demás va viniendo, también es según hagáis en la isla y todo, es que a veces depende de muchas otras cosas. Y nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita para no perderos nada y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!